Hola, hola. Vamos a esperar. Bueno, ahí estamos. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que se esté escuchando bien. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver que se escuche bien del otro lado. Esperar. Ahí está, se está escuchando, ¿no? ¿Qué haces, Ani? Bueno, ¿cómo están todos? Me voy a poner acá un poquito más cerca. Así los puedo saludar y ver. Estamos acá con Javi. 1 de mayo, feliz día a todos los trabajadores. ¿Cómo están? Guillermo, ¿cómo te va? Clara, ¿cómo está? Jul, bueno, Ani, genia, qué lindo poder estar con vos de esta manera. Casé Mango, acá está Luis también, acá mi suegro, qué grande. Darío, hola chicos, ¿cómo estás, Darío? Graciela, bueno, feliz día a los dos, me parece que quisiste poner Graciela, qué lindo poder estar con ustedes. 1 de mayo, Día del Trabajador, dijimos, bueno, ahí está Flor también, Naira, ¿qué haces, Javilú? Nos dice Nairi, besos para vos también. Hoy tenemos visitas, qué alegría, feliz día. Visitas es el Señor, ¿no? A eso se refieren. Escúchame, tanta cosa con la videocámara que encima nosotros ni videocámara, todo teléfono y demás. 2 personas juntas es como un montón en este tiempo, así que bueno, nada, queríamos aprovechar este viernes, hacer un programa distendido, poder tener mucho ida y vuelta con ustedes. Dami, ¿cómo te va? Poder hablar un poco de todo lo que venimos hablando en la semana, pero poder hacerlo también con vos del otro lado. Así que bueno, nada, esta semana, como te acordás, hablamos de los sueños. Un poco ahí en cada una de las entrevistas fuimos introduciendo este tema. Venimos un poco hablando sobre cuestiones bien profundas de nuestro corazón, de aquellas cosas bueno, que se empiezan a movilizar en nuestra vida en este tiempo, ¿no? La verdad que la cuarentena nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar sobre un montón de cosas. Y bueno, nada, puede ser que después de tantos días de estar en casa, depende cuál sea tu situación, quizás con mucho trabajo, quizás saliendo afuera y teniendo que exponerte a todo el miedo, el temor que hay afuera entre las personas que están trabajando, sobre todo los trabajadores de la salud. Quizás estás en tu casa con tu esposa, tu esposo, y de alguna manera ya vienen los días así, las rispideces empiezan a aparecer. Y la verdad es que lo que queremos es que poder revertir toda esa ansiedad, ese temor, todo eso que quizás es natural y es normal que nos pueda pasar en este tiempo, revertirlo en esperanza, en llevarlo para bien, ¿no? O sea, tratar de canalizar toda esa fuerza que nos está llevando a la reflexión y llevarla a un propósito que sea bueno. Mira, esta semana cuando hablábamos de los sueños, hablábamos que los sueños eran como semillas, ¿no? Porque hablar de sueños es hablar de Dios, es hablar de futuro, es hablar de posibilidad. Y todas esas semillas, como en esa parábola del sembrador, están a disposición, ¿no? El sembrador sale a sembrar, Dios derrama semillas, ¿no? Pero no es lo mismo en qué tierra esa semilla cae. Para que esa semilla pueda dar su fruto, no es lo mismo que caiga sobre una piedra, que caiga sobre espinos, que caiga al costado del camino o que caiga sobre una tierra fértil. Y todo lo que tiene que ver con nosotros es poder hacer que nuestro corazón sea una tierra fértil, capaz de albergar todos esos sueños y ese potencial que hay en las manos de Dios. ¿No? Tuvimos unos testimonios increíbles desde el progreso que pudo tener Ceci en Las Leonas y todo el esfuerzo que eso le fue llevando y cómo ella persistió y se mantuvo firme, desde la historia de vida de Mari, que nos contó de todo lo que el Señor la sacó, de cuál era su futuro en función al contexto en donde había nacido y cómo Dios revirtió eso y todo lo que ella pudo alcanzar a pesar del dolor. También nos hablaba ayer Matilde, ¿no? Sobre cómo en medio de una situación de dolor, cuando muere su cuñado, muere su sobrino de cáncer, el Señor la lleva a hacer algo por el prójimo, a mirar hacia los que estaban en una situación de necesidad similar y cómo ese mirar para afuera la ayudó a sanar ese dolor y cómo después ella misma tuvo que atravesar una situación de cáncer y ella pudo levantarse y en el medio del dolor apareció un sueño que es la fundación que ella creó y cómo eso hoy bendice a miles de personas, ¿no? Entonces, cómo distintas historias desde distintos lugares nos inspiran a pensar de que no hay un camino único para alcanzar esos sueños. Pero cuando hablamos de sueños,
de alguna manera, un poco Susi lo esbozó. Susi el miércoles nos habló sobre la importancia de sanar nuestra paternidad, pero sobre todo de sanar nuestra imagen de ese Dios, porque no siempre, ella nos decía, la paternidad sana, ¿no? Sana la paternidad de Dios cuando hay una imagen de Dios correcta. Y si yo no la tuve en mi vida, probablemente me cueste mucho entender ese amor incondicional, esa posibilidad, esa afirmación de Dios hacia mi vida. Y también una de las cosas que ella nos decía es que el que sueña es el niño. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos momentos en nuestra vida, aún siendo adultos, en donde necesitamos recurrir a esos recursos de los niños, ¿no? Y cuando soñamos somos como niños, somos como, los niños no reconocen límites, no reconocen que hay algo que no se puede. Los niños creen que sus padres son súper poderosos, que todo lo van a poder, que no hay limitaciones de ninguna índole. Y de alguna manera, para poder entender eso sobrenatural de Dios, para poder abrazar a ese Dios Abba que me habla de posibilidad, me habla de que no hay limitación, necesito volverme como un niño, ¿no? Y no son distintas las palabras de Jesús cuando dicen que para poder ver el reino de los cielos necesitamos ser como niños, para poder ver ese mundo de sobrenaturalidad, ese mundo de posibilidad, ese mundo de puertas abiertas, necesitamos volvernos a ser como niños. Así que con todo este resumen un poco de lo que fuimos hablando esta semana, hoy quería que con Javi podamos hacer el ejercicio de ir bajando a la práctica todas estas ideas, ¿no? Y me encantaría que vos del otro lado puedas contarnos quizás si tenés alguna situación, si por ejemplo como a mí te cuesta un poco proyectarte, te cuesta un poco soñar con sueños que verdaderamente nos desafíen, si por ahí en esta semana hubieron cosas que se despertaron en vos, bueno nada, estamos acá a disposición, por ella no lo dejó hablar, arrancamos y le metí 10 minutos yo, pero bueno, la idea es que él también pueda meter alguna palabra. Quiero terminar de saludar a los que están del otro lado. Dice feliz día Ale, que en este momento está laburando a full, exactamente, está con los chicos del otro lado. Me gustó Guille ahí que dice. A ver qué dice, por fin un hombre. No estoy solo, tampoco vamos creciendo. El otro día nos decían que y Juan y que cuando miran el programa lo miran como de encubierto, no comentan por las dudas, viste que lo sacamos corriendo a todos. Bueno, Juan, ¿qué hace Juancho? Lindo verlos. Lindo poder estar con todos ustedes del otro lado. Muy bien, a ver. Un poquito acá me hice algún punteo de algunas de las cosas a tener en cuenta, de puntos a ir desarrollando con Javi, pero de vuelta te pido que del otro lado tengas toda la libertad para poder hablar. Una de las cosas de los pasos principales que necesitamos para poder pensar en sueños es primero tener ese sueño, ¿no? Cuando yo hablo de, bueno, ¿cómo doy pasos prácticos para alcanzar mis sueños? Y la verdad que si no tengo ningún sueño, no hay pasos prácticos para dar. Entonces, si vos no tenés claro en este momento de qué estamos hablando, cuando yo digo sueños, cuando yo digo proyectos, ¿qué se te viene a la mente? ¿En qué soñás? ¿Qué estás proyectando, ¿no? Y de alguna manera, como te decía antes, si nosotros pensamos en soñar, en alcanzar, en proyectarnos y demás, de alguna manera estamos pensando como niños en ese Dios sobrenatural y poderoso que me abre puertas, ¿no? Que no hay limitaciones, sino que me abre el mundo de las posibilidades. Y la verdad es que, yo tengo que decir que mi marido tiene una capacidad de proyectarse sobrenatural. En 2 minutos es capaz de visualizar sus próximos 10 años y encima ponerlo en 4 renglones que le sirvan como guía. Así que Javi, empezá a contarnos cómo es este proceso de proyectarse o cómo te es tan natural, si es que encontraste alguna herramienta o algo que le pueda servir a otros en esto, ¿no? En tu posibilidad de proyectar, que es impresionante. Bueno, gracias. Saludo primero. Qué lindo estar acá acompañando a Lu en el programa de la tarde, mates de por medio, y qué lindo los temas que vienen tocando. Esto que preguntás, a ver, yo creo que hay una realidad que tiene que ver con lo que el Señor hace, ¿no? Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando pensamos en eso, digamos, algo abundante es algo sin límites, es algo
lleno de potencial, es algo grande. Y bueno, y creo que eso tiene que ver con cómo nos vemos y con la mirada del futuro, ¿no? Si Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, ya la abundancia es contraria a la escasez y en la proyección. Y todo lo que uno ve cuando exploras la Biblia y demás es una obra o un Jesús que viene a romper límites, a correr los límites, a correr limitaciones y a llevarnos a proyectarnos a algo distinto, a una vida distinta. Dice, mis caminos son superiores a los de ustedes, ensanchá el sitio de tu tienda, no seas escaso, proyectate, te extenderás a izquierda y a derecha. Permanentemente, tanto el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento, nos confronta con una realidad superior, superadora, abundante, grande. Y cuando uno mira a distintos personajes de la Biblia, de Moisés, el Señor lo usó para liberar un pueblo. Josué fue usado por Dios para conquistar una tierra. Daniel fue puesto en un lugar de gobierno y autoridad, en una zona, en un entorno complejo. Pablo, los discípulos, todos hicieron cosas grandes, ¿no? Grandes a los ojos del hombre y grandes y porque Dios estuvo con ellos. Entonces, bueno, no, y a partir creo que uno, eso no aterriza solo, ¿no? Que el Señor, en la medida que uno lo empieza a buscar, nos empieza a mostrar, y a partir de ahí viene nuestra tarea de decir, bueno, ¿cómo hago para que esto sea una realidad, ¿no? Y eso requiere proyectarse y empezar a ser intencional con eso que entendemos para el futuro en el presente. ¿Y cómo es este mundo de cuando de repente, además del desafío de proyectarse uno mismo, aparece otro o aparece una familia, digamos, cuando empiezan a sumarse componentes, digamos, a este sueño y a este proyecto? Bueno, ahí creo que lo que hace eso es ampliar y madurar esa proyección, ¿no? Cuando, no sé, en mi vida una cosa era a los 20, 22 años, cuando estaba en la carrera universitaria y deseoso de formar una familia y de servir al Señor y de crecer en el mundo empresarial. Pero la visión, creo que el Señor se va formando en nosotros y nos va haciendo crecer y nos va permitiendo ver la vida desde una perspectiva cada vez más bíblica y más inspirada en Él y no en nuestra cosmovisión propia de este mundo. Y en ese sentido, cuando llega un cónyuge, mi esposa y tus hijos y te das cuenta que no se trata de vos, se trata del Señor, y el Señor te rodea de una serie de cosas que tienen que ver con lo que Él quiere hacer, y ahí entra el cuerpo y la iglesia y la familia de la fe y bueno, un montón de cuestiones que, por lo menos en mi experiencia o mi humilde experiencia, es que eso ayuda a madurar la visión, a madurar la visión de la vida, que algo que era por ahí para mi mundo amplio, grande, desafiante, objetivo como para que Dios entre, ahora cobra una dimensión muchísimo mayor, ¿no? Que incluye una familia, que incluye hijos, que incluye una congregación de la que sos parte, que incluye organizaciones, etc. Y lo que hace eso para mí es madurar la visión, ampliar la visión. Porque pues también cuando uno es esposo madura y se da cuenta que hay otras cosas en la vida, ¿no? Aparte de uno. Una de las cosas, de vuelta, me gustaría como que vos del otro lado puedas contarnos digamos, cómo vivís esto de soñar y de proyectarte. Si te es algo natural, porque si no estamos dando vuelta quizás sobre algo que decís, no, tranquila, que yo lo tengo clarísimo y eso logro hacerlo sin ningún problema, o si es algo que te cuesta, porque Javi decía recién, ¿no? O sea, ¿por qué nos proyectamos de alguna manera? Porque necesitamos dar pasos hoy intencionales en función de ese futuro que queremos alcanzar. Si yo no tengo un futuro claro hacia dónde estoy yendo, es probable que mis pasos no sean, por lo menos, intencionales hacia el futuro que desconozco, ¿no? O sea, los pasos van a ser un poco como siempre lo ilustrás, como el barco que lo lleva el viento según por dónde sople el día de hoy, ¿no? Y que si yo quiero ir para
un lugar en específico, yo voy a poner las velas, aunque el viento me dé de frente y no me permita avanzar con facilidad, pero hay un destino claro hacia dónde quiero ir. En cambio, si yo, no sé hacia dónde estoy yendo, y por ahí no saber no es estar perdido en la vida, pero es no tener sueños, es no tener un hacia dónde, es no tener claro hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces, contame del otro lado, cuán fácil o cuán difícil te es proyectarte. A ver, acá nos está diciendo Guille. Dice, espera, me dicen acá, Guille, en Isaías 54:2 dice: ensancha el lugar de tu tienda, este versículo que hablaba Javi, extiende las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿no? Eso ya habla de poder tener un corazón un poco más ancho, ¿no? Habla de expandir nuestra capacidad de soñar. Eso me encanta de este pasaje, que nos lleva a poder pensar un poquito más allá de lo que nos es natural. Javier decía recién cómo de alguna manera uno plantea un sueño en donde Dios pueda entrar. Eso significa que ese sueño tiene que ser lo suficientemente grande como para que yo no lo pueda cumplir por mí mismo, ¿no? Y cómo encima cuando aparece la familia, cuando aparece tu cónyuge, eso empieza a expandirse todavía más. Así que la capacidad de ser amplios tiene que estar. Sí, ahí, perdón que apareció mi hija y salió un minutito, pero me gustaría nada más sumar a lo que recién decía Lu. Esto de proyectarse y visualizar hacia adelante, nosotros somos seguidores de Jesús, y Jesús dijo que su testimonio era verdadero porque él, entre otras cosas, sabía a dónde iba, y en muchas ocasiones dijo: para esto he venido, y eso fijó una agenda en Jesús, que él sabía lo que tenía que hacer cada día, sabía de qué se trataba, su para qué, y toda su energía, su tiempo, su preparación, su enfoque estaba en aquello que tenía que hacer, ¿no? Entonces, no es que uno se pone como ejemplo de proyección. El ejemplo más importante para mí en esto es Jesús, que dijo: para esto vine, yo sé, para esto he venido, mi testimonio es verdadero porque sé dónde vengo y a dónde voy. Entonces, nos interpela a nosotros a tratar de imitarlo en eso también, ¿no? Tal cual. A ver, dice acá, por ejemplo, Matías, dice: proyectarme es algo que me cuesta mucho, pero por alguna razón no puedo divisarlo. O sea, no terminás de darte cuenta por qué te cuesta proyectarte, ¿no? Ahora le dejo la pregunta a Javi. Dice Ana: me resulta fácil soñar y planear en el ámbito profesional, aunque reconozco que me cuesta soñar en otros aspectos de mi vida. Volvé pop influencer, dice el comentario. Paréntesis, y dice Graciela: nos proyectamos en la medida que vamos madurando cada proceso y cada tiempo que crecemos y vamos por más. Bueno, esto está bueno también, ¿no? Pero me gustaría ahí detenerme un poco en, dice Matías que le cuesta un poco proyectarse y no sabe por qué, y dice Ana que se puede proyectar fácilmente en lo laboral, pero le cuesta en otros aspectos de su vida. Bueno, ahí, a ver, el primer punto, Mati, yo creo que estos son ejercicios que cuesta hacerlo en lo cotidiano del día a día, ¿no? Que no es algo que surge para mí naturalmente, no sé, yendo en el subte, manejando o trabajando, sino que requiere tomarse un espacio, ¿no? Separarse un tiempo. Jesús antes ayunó, se separó, pasaba tiempo a solas con Dios, no todo el tiempo en el hacer, y en esos momentos uno se va abriendo esa visión, se va desarrollando esa visión, ¿no? Entonces, un primer punto tiene que ver con creo yo, Mati, que puede ayudar en separar tiempo y tiempo de calidad, tiempo donde pueda estar tranquilo, tiempo donde agarre el teléfono, lo apague, no esté distraído por eso, pueda estar en algún lugar tranquilo, con hoja en blanco y lapicera, y decirle al Señor: bueno, Señor, yo soy un seguidor de Jesús. Jesús dijo que su testimonio era verdadero porque sabía a dónde iba. Yo quiero saber a dónde debo ir, a dónde tengo que ir. Y a partir de ahí, tratar de escuchar y tratar de anotar algo, ¿no? Y tratar de ir, a veces los procesos yo soy enemigo de estandarizarlos, ¿no? De decir, bueno, los 3 pasos, no. Yo creo que cada uno experimenta su relación con Dios y la maduración de esto de manera distinta.
Eso lo ganaste conmigo. Eso lo dice acá Lu, que sí, lo gané con ella, que me sacó de los estándares. Pero absolutamente que es así, que nosotros tendemos a decir, no, hay que hacer esto, esto y esto. No, hay cosas que nos ayudan y después hay una impronta personal o propia o un camino propio también. Pero creo que en el principio sí, el de separarme, el apartarme y el buscarlo. Me estoy acordando ahora, en la Clínica del Propósito 2004, Salomé, esposa de Hernán Iglesias, contó que se subió a la terraza de su casa no sé cuántos días a orar hasta que Dios le muestre qué es lo que ella tenía que hacer. Y de ahí salió con un proyecto que hoy ella se dedica está en la terapia, ¿no? Con terapia ocupacional y se preparó en eso y se desarrolla en eso, pero se enfocó en si yo necesito entender para dónde ir y se dedicó a eso, ¿no? Entonces, el punto ahí de apartarnos y de empezar a pensar y a darle lugar ahí al Señor a que nos revele, nos guíe. Y después creo que ayuda, para empezar a ponerlo en cosas concretas, de tratar a veces de agrupar por áreas, ¿no? Ahí Ana preguntaba, lo laboral es un área, digamos, si bien es integral, hace mucho tiempo mi pastor Carlos me hizo en una charlita un dibujito que me quedó, y lo usé después con muchos chicos, que, a ver, lo voy a dibujar así, a ver si se ve, ¿no? Pero me hizo una flecha, así, y me puso acá propósito, así desprolijo como escribe él. Espera que lo voy a poner. Y alrededor me ponía área espiritual, área afectiva. No se ve nada. No se ve nada, pero imagínense, ahora lo acerco. Área económica, estudios, trabajo, amigos, servicio. Bueno, ahí por ahí. Yo lo pongo. Ahí yo veo que se ve. ¿Sí? Más o menos ahí. Imagínenselo. Pero cada uno, digamos, y preguntarse en cada área, bueno, a ver, familia. ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de familia quiero formar? ¿Qué tipo de hogar quiero tener? ¿Qué lugar ocupa mi familia en mi vida? Voy a pasar, me imagino, con hijos, ¿no? Hacerse esas preguntas, ¿no? Porque eso después, si yo digo, yo quiero formar una familia, quiero tener un matrimonio para toda la vida, quiero tener hijos, bueno, eso es a partir de ahí yo tengo que empezar a tomar decisiones en el presente. Si yo digo, quiero formar una familia, bueno, tengo que hacer acciones en pos de eso, ¿no? Si yo quiero formar una familia, pero hoy soy joven, tengo 20, 22 años, 23 años, me la paso de gira y saliendo, y bueno, no estoy haciendo acciones de gira, entiéndase, ¿no? En salir de noche y estar con, si sos hombre o cualquier chica, y bueno, no estoy siendo consistente con eso, ¿no? Pero me estoy yendo, perdón, a la acción, ¿no? Pero en la visualización, área por área, y preguntarse concreto, en qué cosas me cargan, qué cosas me producen, me movilizan a tratar de ayudar. Bueno, ahí pueden aparecer respuestas de en qué cosas puedo servir, en qué cosas puedo yo ayudar, ¿no? Cuando yo veo una realidad y esa realidad me incomoda y creo que puede ser distinta, eso también es un estímulo que me puede ayudar a ver qué cosas a mí me movilizan. Si por ejemplo yo veo un chico en necesidad y eso me moviliza, bueno, ahí puedo tener una señal de cosas que están dentro mío en potencial para ayudar a ese chico que está en necesidad. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en el futuro? Y ahí empiezan a venir, creo yo, los sueños, las ideas, los proyectos, empiezan a aparecer cosas. Hay cosas que a veces las anotamos y que muchas son para implementar ahora y muchas son de proyección a 5 años, a 10 años, estarán ahí en esa listita de cosas que Dios me fue mostrando que van a ir madurando y saliendo a luz cuando al tiempo que Dios lo disponga, ¿no? Bueno, sabes que justamente uno de los días, la semana pasada cuando hablamos con Caro Contreras, una de las cosas de las que justamente hablábamos antes de arrancar la conversación tenía que ver con que a veces para enfrentar desafíos y demás, o en este caso para proyectar, hay dos componentes que nos suelen generar una gran limitación. La primera es como el no querer frustrarnos, ¿no? O sea, cuando nosotros nos proyectamos y proyectamos sobre áreas de nuestra vida, cosas que a veces, hay cosas que podemos controlar con claridad. Es decir, si yo quiero convertirme en doctor en filosofía, digamos, yo sé que tengo que hacer
cumplir ciertos pasos. Puede costar más o menos, pero yo voy a llegar a ser doctor en filosofía. Ahora, cuando los sueños empiezan a cobrar un color distinto sobre cuestiones que no puedo controlar, ¿no? Si yo digo, bueno, quiero impactar a este sector de la sociedad y quiero erradicar la pobreza de, no sé, cuando empezás o quiero formar una familia, o quiero, digamos, todas aquellas cosas que hay mucho de uno, pero hay mucho que ya no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con cómo se van dando las cosas. Lo que me suele pasar es que empieza a aparecer de vuelta mi yo racional, ¿no? Esta parte de mí que necesita, como que no quiere enfrentarse a la frustración, a sentirse mal, a proyectar algo que después no sucede como yo me lo estoy planteando. Entonces eso nos limita de antemano en poder proyectarnos. Entonces, entender que el miedo y que el no querer enfrentarnos a la frustración van a ser grandes enemigos de mis sueños y de mis proyecciones, es fundamental, porque cuando yo conozco a mis enemigos, esa pared que voy a tener delante sí o sí, es el primer paso para poder decir, bueno, ¿cómo atravieso esa barrera? ¿Cómo puedo pasar hacia el otro lado? Y primero visualizarlo, ¿no? Mirá, la palabra, cuando yo no solamente lo visualizo, sino que empiezo a declararlo y empiezo a orar por eso, yo, mirá, no sé, lo visualicé, lo vi, quiero esto para mi vida, y empiezo a declararlo, a orar por eso, a pedirle al Señor confirmación, a pedirle palabra, yo voy poniendo como vías de tren para que después el tren de mi propia vida pueda pasar por ahí. Yo voy preparando el camino y voy armando ese andén sobre el cual mi tren va a pasar, ¿no? Y quizás alguna cosa no sea tal cual la pensé, quizás alguna cosa no sea tal cual la imaginé. Ahí me acuerdo en la charla con Flor que ella nos decía, Dios nos habla en el idioma que podemos comprender, ¿no? Entonces en este momento lo entendemos de una manera y quizás más adelante me doy cuenta que eso que entendí, bueno, tiene otro color o tiene algunas variantes, ¿no? Pero entiendo que sigue siendo parte de lo que Dios me habló y eso me va permitiendo atravesar esa barrera, atravesar ese muro y animarme a soñar, pero que el miedo y la frustración no detengan tu capacidad de proyectar. Tal cual, sí, sí. Ahí también hay una promesa, ¿no? La Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y a veces está claro y a veces no es tan claro, ¿no? Pero esta promesa hay que abrazarla y declararla hasta que la cosa empiece a ser un poquito más clara. Creo también que nos ayuda, por ejemplo, a veces en el plano de proyectarnos con una familia, cuando mi hogar, no tuve familia quizás, cuando crecí con orfandad o en un entorno, a veces no tengo referencia de lo que es una familia, ¿no? Y en eso el cuerpo, la iglesia, el ver otras realidades y el conocerlas un poquito a veces nos puede ayudar en esa proyección, ¿no? Y lo mismo en cada campo, ¿no? Cuando, bueno, en esto me gusta tal rubro, pero no sé de qué se trata, bueno, ver un ejemplo en esa área puede ayudarnos también en ese proyecto, en ese proceso a inspirarnos, ¿no? En ese proceso de visualización. Y decías, Lu, sí, parece muy importante esto, cuando uno, en este ejercicio de proyectarse, lo primero que viene a la mente o suele venir es, bueno, pero esto no se puede hacer, si es un proyecto, si es algo que me gusta, enseguida tengo que pensar, bueno, pero ¿cómo voy a hacer que esto genere plata? Porque yo tengo que vivir de algo, y enseguida voy a la restricción, ¿no? Y creo que en el proceso creativo y de desarrollo de esa visión tiene que haber una etapa inicial de decir, bueno, pará, ya voy a ver cómo esto se convierte en algo que pueda ser mi ingreso, ya voy a ver cómo... Pero en la primera etapa creativa y de tratar de darle lugar a Dios, no ir a la restricción, sino ir a la posibilidad primero, ¿no? Y después sí, obviamente hay que bajar a tierra y aterrizarlo, pero en esa etapa de visualización, hacer mucho foco en el potencial, en la posibilidad. Si yo pienso, puedo cambiar la realidad de un barrio, ¿cuántas son? Y son 3.000 familias, y que hay necesidad. Y bueno, si hay que pensar todo lo que hay que hacer, cómo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, y ahí ya restrinjo y limito, ¿no? Pero yo digo, bueno, empiezo desde la posibilidad, desde lo potencial, desde la fe, bueno, ahí empiezo a desarrollar una visión y una posibilidad distinta sobre esa realidad que veo. Tal cual. Una de las frases que había dicho Susi, que hoy ahí en
la promoción del programa habíamos puesto es esto, ¿no? Que la fe es como esa escalera invisible, esa escalera que no terminamos de ver, pero solo vemos ese primer escalón para dar el primer paso, ¿no? Y a veces todo eso que nos parece imposible, y como dice Javi, como todo eso que por ahí al visualizarlo decimos, bueno, enseguida empezamos de vuelta mi parte racional a ver todas las cosas que tengo que sortear, todas las barreras que hay que pasar para que ese sueño se cumpla. No hay manera que un sueño pueda nacer de la limitación. Un sueño va a nacer de la posibilidad. Por eso necesito ser como niño, necesito imaginar que no hay barreras, imaginar que no va a haber imposibles, imaginar que con mi varita mágica yo puedo lograr que haciendo esto pequeñito se pueda convertir en algo muy grande, ¿no? Si yo no puedo proyectarme con ese nivel de potencial, va a ser muy difícil que ese sueño pueda tener la grandeza de Dios, ¿no? Esa grandeza multiplicadora, como la parábola de los talentos, ¿no? En la parábola de los talentos dice que ese mayordomo, no me acuerdo si era mayordomo o señor, que le da los talentos a las distintas personas, dice que todos sabían que todo lo que esa persona, ese señor tenía, se multiplicaba. Es decir, había una regla, una ley de multiplicación. O sea, era dato que todos lo sabían. Sin embargo, uno aprovechó esa ley de multiplicación para hacerla multiplicar por 10, y otro tuvo tanto miedo de poder meter la pata o hacer algo mal que la terminó escondiendo y dijo, bueno, te devuelvo lo que me diste, ¿no? Y el Señor dice, pero ¿cómo puede ser que sabiendo que con nada esta semilla se multiplica, vos la guardaste, te la quedaste, ¿no? Entonces, si no entendemos ese nivel de potencial que hay en Dios y el nivel de potencial que tiene una simple semilla así de pequeñita, capaz de convertirse en un árbol frondoso para darle fruto y comida a tantas personas, entonces ya empiezo como a restringir todo el potencial que hay en Dios. Sí, es muy importante lo que decís. Creo que esta importancia de entender que en Cristo estamos para producir fruto, ¿no? En todas las áreas. Y Él dice, permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto, y los elegí para que lleven mucho fruto, y nos bendijo en el Génesis como Padre para que fructifiquemos y multipliquemos. Y esto es bueno entenderlo, ¿no? Entenderlo porque está ahí esa semilla en potencial para multiplicar, para hacer crecer, para fructificar. Y vuelvo al principio, creo que se desarrolla mucho ahí en oración, en ese apartarme, ¿no? Cuando uno mira a Moisés y Dios le dice lo que quería que haga, Moisés empieza con las limitaciones y dice, pero che, yo no sé hablar, y qué tengo, y no me van a hacer caso, y ahí mismo, en ese diálogo con Dios, ahí en la presencia de Dios, Dios le hace ver que lo afirma, ¿no? Y le dice, ponete la mano, y lo que pasa, y tira la vara y se convierte en serpiente y la vuelve a agarrar, y todo ese proceso a Moisés lo envalentona para ir a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso vuelvo de vuelta al que parece básico, parece simple, pero ahí realmente es que desarrollamos visiones que son de Dios, ¿no? En el contacto con Él, en apartarnos, hoja en blanco y lapicera, decir, Señor, mi futuro de acá en adelante es una hoja en blanco. ¿Cómo la llenamos? ¿Qué querés escribir? ¿Qué querés que escribamos? ¿Qué querés que cuando hable de mi vida y pasen 40, 50 años, deje escrito? Bueno, ahí, pero ahí, en ese apartarme, en ese pasar tiempo con Dios, ¿no? Totalmente. Quiero ver si hay alguna otra pregunta o algo hay varias ahí más. Hay varias, ¿no? Espera, a ver. Acá estamos. Estamos en Ana. Sí, Pop Influencer. Jessy, que cuando proyectás, por ejemplo. A ver. Que cuando proyectás, por ejemplo, a tal edad formar una familia, pero pasan los años, di pasos, pero el sueño no se concreta. Bueno, ahí a mí me parece que tenemos ejemplos. Abraham y Sara querían tener un hijo y pasaban los años y no llegaba, y llegó. Y en nuestra vida nos pasa esto, ¿no? De que uno puede, Jessy ahí menciona el ejemplo de la familia, pero en el trabajo, en el servicio, en montones de áreas, proyectamos cosas y vamos tras esas cosas, y a veces se da en el tiempo que esperamos y a veces no. Y ahí el riesgo es abortar el sueño, ¿no? Porque no se dio
en la expectativa que yo quería porque no se dio como yo esperaba, ¿no? Y así en un montón de áreas. La no respuesta en el tiempo que yo espero aborta un sueño, ¿no? Y creo ahí que la palabra es confiar que las cosas van a ocurrir. Y a veces no de la manera que yo lo esperaba, ¿no? Eso es lo que me venía cuando vos lo hablabas, ¿no? Que una de las cosas que, o sea, es tal cual, hay un sueño, hay una esperanza y el primer punto es, como pregunta Jessie, en lo familiar es un área de nuestra vida, ¿no? Y nosotros siempre solemos compararnos en aquello que no tenemos, pero no nos comparamos en el 100% de las cosas de nuestra vida. Entonces es como Dios no me responde en esto, pero no me di cuenta en todo lo que Dios sí me respondió. Y que por ahí hay otras personas que admiro en esta área, pero que no tienen resueltas otras. Es decir, ¿no? Cuando a veces pensamos que Dios es injusto, que a unos sí, a otros no. No es siempre tan así. Y por otro lado, esto que decía Javi, nosotros en general somos como esos odres que contenemos en una forma, en un espacio de una manera. Y muchas veces lo que tenemos que ir dándonos cuenta en el tiempo que hay algunas cosas para las cuales necesitamos cambiar nuestro odre, es decir, flexibilizar eso que estamos pidiendo o buscando o esperando. Y siempre el proceso de ese odre que tiene que salirse y uno nuevo, como si querés una mejor ilustración, esa vasija que tiene que romperse y ese alfarero que la tiene que hacer de nuevo en esa área, es un proceso doloroso, porque es romper con formatos de sueños, con estructuras de sueño, ¿no? Yo lo esperé en este tiempo y de esta manera, y no llegó en este tiempo y de esta manera, ¿no? Pero por lo menos de mi propia experiencia, yo puedo decirte que cuando Dios dice una palabra, Él la cumple y la cumple en sobremanera, y que los procesos en donde vos tuviste que atravesar dolor y tuviste que reconvertir tu esperanza y tuviste que volver a confiar y tuviste que tener fe en lo que no veías, en lo que no creías, te convierte en un disfrutador pleno de lo que tenés por delante, de lo que Dios pone sobre tu vida, y cada cosa que Él va agregando a tu vida solamente genera esa acción de gracias y ese disfrute de una manera mucho mayor a ese Dios que cumple mi listado de sueños en la manera y en la forma que yo quería, y me genera una insatisfacción permanente porque siempre quiero algo que no tengo, que ni siquiera sé qué es, que lo que fuera, ¿no? Como dice esa frase, no seré feliz pero tengo marido, es decir, es como a veces pensamos que el formar una familia, el alcanzar algo lo profesional o algún espacio ministerial es como la meca, ¿no? El lugar, el sumum de lo que yo puedo esperar. Sin embargo, me doy cuenta y basta con mirar otras vidas que no se trata de eso, ¿no? Que se trata del camino, que se trata de poder disfrutar, de poder entender y ampliar nuestra forma de percibir las bendiciones de Dios y los sueños de Dios para nosotros. Sí, creo que a veces ahí hay y es una aproximación que siempre hay que tratar de tener cuidado y revisar, es tener a un Dios que lo tengo para que logre los sueños que yo quiero, ¿no? Y la perspectiva de Jesús es un poco distinta, ¿no? En el rendirse y dejar que Él señoree, ¿no? Y bueno, la promesa es que si buscamos primeramente el reino, que si buscamos tratar de caminar en esas cosas que Dios quiere que caminemos, todo lo que deseamos se va a ir dando y a veces en el tiempo que imaginábamos, y a veces va a tardar un poco más, ¿no? En ese tardar un poco más hay mucha formación del carácter, hay mucho crecimiento, los problemas nos ayudan a crecer, las pruebas nos ayudan a crecer, las demoras nos ayudan a madurar, a que lo no visible, que es el fruto, pero que está en nuestro interior, se desarrolle. Y en definitiva, Jesús vino a transformarnos por completo, y los cambios empiezan por lo que no se ve, ¿no? Por lo interno. Y a veces un logro, sea familiar, laboral, económico, ministerial, se vuelve mi fuente de seguridad. Yo me siento bien porque me va bien en esto, tengo esto, logré esto y acá está esto. Y cuando algo de eso se cae, se desarma como un castillo de naipes la casa, ¿no? Por eso Jesús dijo, comparó las dos casas, la que está sobre la arena y la que está sobre la roca. Y la que está sobre la roca no depende
del logro, del tener, de cómo me va, sino de cosas que son más profundas, que nos hacen ser constantes en el camino, que cuando venga una tormenta la casa no se derrumbe, sino que esté firme, ¿no? Entonces, a veces la esperanza que se demora es una enorme oportunidad para crecer, para desarrollar carácter, para poner fundamento sólido en nuestra vida. Pero nunca, si eso nació de Dios, nunca hay que abandonarlo, nunca hay que dejar de perseguirlo, porque la promesa se cumple. Tal cual. Y uno es feliz en todo el proceso, ¿no? No cuando llega a, no cuando alcanza, sino en todo el camino. A ver, nos dice Juan, me acuerdo lo de Salo, bueno, ahí nos quedaron viejos los mensajes, cuando me impactó tremendamente, yo tenía 17 años en esa época. Dice Guillermo, nos marca este Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Y nos muestra Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Guillermo también acá nos muestra Salmo 143:8, por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame en el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Sara quiso ayudar a Dios y se equivocó. No esperó su tiempo, tal cual. Qué lindo lo que decís, Guille. Acá mi madre desde adentro dice, ¿ustedes sienten que están caminando en sus sueños? Mirá la pregunta que nos tira. ¿O aún hay muchos en el horizonte? No, sí. Yo, grande Ale. Es mi mamá que está adentro cuidando a los chicos. Pero totalmente, yo, a ver, puedo decir que sí, pero... Y que también hay muchos en el horizonte, digamos, ¿no? Visiones, cosas, palabras, promesas, deseos. Hay un montón de cosas que se cumplieron, muchas que las estamos transcurriendo y muchas que están ahí, como esos que decía hace un ratito, esos pendientes que en algún momento entendimos, o en lo personal o como matrimonio de Dios, y que están ahí todavía en verde, ¿no? En gestación, y hay que materializarlo, hay que hacerlo realidad, pero diría que ambas cosas. Yo, digamos, me levanto el lunes con ánimo, no digo, el lunes, que llegue el viernes, con ganas de hacer cosas, con mucho por hacer, pero todavía lleno de sueños, como dice esa canción de Sebi, ¿no? Tanto aún por recorrer, por hacer, y lleno de desafíos, así que creo que se caminan y se tienen en el horizonte, las dos cosas, ¿no? Tal cual, no, totalmente es así, o sea, muchísimas cosas sueños que pudimos cumplir y muchísimos que hay por delante, ¿no? Y también en el camino vamos ampliando, como decía Javi al principio, ¿no? O sea, ahora nuestra hija Sofi tiene 8 años, ¿no? Hay un montón de sueños que nacieron con ella y Toby tiene 1 año y medio, hay un montón de sueños que nacen con él, ¿no? Y en ellos también se expande mucho de lo que Dios puso en nuestro corazón, ¿no? Y uno quiere ver en la vida de sus hijos también que todas esas semillas que Dios sembró en nosotros puedan multiplicarse y crecer también en ellos. Así que bueno, mucho por delante. Mucho por delante, sí. Yo creo... Voy a abrir paréntesis y voy a decir, Juan, lo que extraño a tus mates, esto es un asco directamente. Pero porque está hace 3 horas ese mate. Bueno. Desde el asado del mediodía está el mate ese pobre. Hay un tema acá que tiene que ver con esto o que aplica a un área de la proyección que tiene que ver con el sentido, ¿no? Y con el quehacer diario. Y hace poco leí una frase en un libro que me regaló mi amigo Juan, que decía que si uno siente que está sirviendo a otros, es que la tarea está bien hecha. Entonces, lo menciono porque me parece importante, porque cuando hablo con muchas personas hay ahí cosas que sí, pero hay como una proyección, pero al final del día no termina siendo realizadora o satisfactoria. Y creo que en aquello que uno hace es importante poder ver cómo estoy sirviendo a otros, y qué bueno que hoy como iglesias podemos entender esto más allá de un programa juvenil o un programa dentro de la iglesia, y saber que en donde estamos hay enormes posibilidades de hacer la tarea sirviendo a otros, ¿no? Desde alguien
no sé, que en el plano de la política puede trabajar para ayudar a la reducción de la pobreza, a que gente que está en vulnerabilidad reciba ayuda, desde alguien que desde un emprendimiento puede generar fuentes de trabajo. Todo eso también es servir a otro, todo eso también ayuda a otros, contribuye en un montón de aspectos. Lo menciono como 2 ejemplos, hay miles, pero es un buen punto ejercitarse en esto, ¿no? Y en ver cómo lo que hago en mi día a día puedo ver que puede servir a otros, ¿sí? La realidad es que esto es un cambio de cosmovisión también, ¿no? Tiene que ir meditando y trabajando. Y Juan me regaló ese libro porque hablo con él de este tema desde hace 15 años atrás, para entender cada vez más cómo somos iglesia en la realidad y cómo puedo servir a otro en la realidad, digo, en lo cotidiano del día a día, de lunes a viernes, ¿no? Y es una cosa donde veo que vamos avanzando y vamos avanzando y vamos avanzando colectivamente, y cada vez podemos tener más luz sobre eso, y eso nos hace mucho más plenos, porque si yo en mi día a día estoy pensando en mí, en mi desarrollo y en mi individualidad, y me va muy bien y soy exitoso, en el plano de amar a tu prójimo como a vos mismo, voy a tener un gustito a insatisfacción, ¿sí? ¿No? Y es muy distinto cuando empezamos a tener esa visión donde, bueno, acá también puedo servir a otros. Totalmente. Uno de los consejos que te queríamos dejar tiene que ver con esto, ¿no? Que los sueños, primero, es la importancia de poder soñar, ¿no? De esto que hablábamos al principio, la importancia de poder tener una aspiracional, un sueño, una proyección que tenga el tamaño de Dios, ¿no? Que nos permita pensar en esa semilla que es capaz de multiplicarse hasta 10 veces. También hablamos de, bueno, nada, de todo lo que tiene que pasar en el camino, de cómo llevar eso, digamos, cómo hacer estos ejercicios, orar, buscar, ampliar, cambiar, permitir que Dios nos modele, darle lugar para que Él pueda trabajar sobre nuestros sueños. Y otro de los consejos tiene que ver con esto que decía Javi, ¿no? De poder pensar más allá de nuestra vida, pensar más allá de nosotros, porque es lo que en definitiva nos deja la plenitud, porque tiene que ver con la esencia de las semillas que son plantadas en nuestro corazón, en nuestra vida, como la tierra, para que esas semillas den fruto. Vos sabés que hace un tiempito leía una historia muy cortita que te voy a contar, muy sencillita, ¿no? Que es como una fábula, digamos, unos navegantes que se encuentran ahí medio perdidos y encuentran una isla en donde había mucha pobreza, mucha desigualdad, en donde había miseria, ¿no? Y de repente al lado de esa isla encuentran una isla que había progreso, que había un montón de cosas positivas, y cuando bajan a esa isla dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que ustedes tengan todo este desarrollo y en la isla de al lado hay una isla con tanta pobreza? Y dice, no, bueno, todo esto lo hizo el padre Benjamín. Bueno, ¿puedo ver al padre Benjamín? ¿Quién es? ¿Me lo pueden presentar? ¿Quién es el padre? Me llevan a donde vive el padre Benjamín. Entonces, bueno, lo llevan a un hospital en donde estaba todo ordenado, en donde había atención para personas, etcétera. Y entonces dice, bueno, ¿puedo ver al padre Benjamín? Acá es donde vive el padre Benjamín. Dicen que las personas de la isla se miraban y no entendían mucho la pregunta, y entonces lo llevan a otro lugar, ¿no? En donde había cultivos de tierra y demás. Dice, bueno, acá es donde vive el padre Benjamín, ¿me llevan a verlo? Entonces se vuelven a hablar entre ellos y lo llevan a una escuela, ¿no? Y otra vez le hace esta pregunta, y después lo llevan a una capilla y otra vez le hacen esta pregunta. Y dice, ¿dónde es que está durmiendo del otro lado? ¿Dónde está el padre Benjamín? Dice, no, el padre Benjamín murió hace muchos años, ¿no? Pero en todo esto que te mostré, vos podés ver al padre Benjamín. Y esta fábula tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos deja una huella, ¿no? Y quizás nuestra propia vida se puede ver y puede trascender a través de las cosas que hicimos. Yo te animo a que vos puedas pensar en aquellas personas que hicieron algo en tu vida que te marcaron, ¿no? Como que por ahí es súper sencillo, esa persona que te pagó un curso, esa persona que te dijo algo que a vos te llevó a pensar que podías hacer muchas más cosas, esa persona que te aconsejó en un momento que estabas en necesidad. Como muchas de los actos y de las cosas que nosotros hacemos dejan huella en los demás, ¿no? Y que podamos pensar en eso para entender este sentido de trascendencia, que no se trata solamente de el proyecto mega
comunicado, de no sé qué, sino que se trata de cómo lo que hacemos, de cómo nos movemos, de cómo lo que proyectamos, lo que somos y cómo nos movemos puede dejar una huella y mostrar en realidad las obras de Dios y el amor y la gracia y el favor de Dios a través de nuestras vidas. Sí, en eso y es muy visible en aquellas personas que uno ve que Jesús llegó a esa vida, ¿no? Cuando a ver, a mí me gusta ver, o muchas veces miraba a las personas qué recibieron y qué dieron, ¿no? O qué dan. Nada, y hay muchas personas que si son pocas, o por ahí, a ver, no quiero decir algo que no, pero personas que, a ver, yo miro por ejemplo a mi padre y veo a alguien que veo lo que recibió y veo lo que dio y sigue dando y me produce admiración, pues yo conozco su historia y un montón de dificultades que fue superando para dejarnos a nosotros como hijos un punto de partida muchísimo mayor. Y creo que esto se puede aplicar a todo y vernos, como vos decías, Lu, como personas de transición y decir, de dejar algo y viendo esta capacidad también de transformar la realidad, ¿no? Y en todo sentido, desde una actividad que pueda hacer en un programa, en la iglesia, desde el trabajo, desde mi rol en una empresa, mi rol siendo profe, como médico, como lo que sea. Bueno, a ver, ¿qué recibí y qué dejo? Cuando yo me vaya de acá, de esta posición, de esta responsabilidad, en mi rol hoy como mamá, como papá, en esta empresa, en la iglesia, en este programa, hoy trabajando en adolescentes, mañana en jóvenes, con los adultos mayores, que nuestro paso, y a veces se va a ver eso y a veces no, lo importante es, Dios me dio dones, parábola de los talentos, para que multiplique y para que donde yo ponga manos, confiando en el Señor, obrando con Él, las cosas crezcan, se multipliquen, se desarrollen, maduren, avancen, y venga otro y las mejore y edifique algo mucho mejor y mucho mayor. Pero está bueno esta mirada de ver nuestra vida y de tratar de dejar esa huella, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, dice ahí Flor unas palabras muy lindas. Ustedes son personas que dejan huellas constantemente en la vida de quienes los rodeamos, los amos. Huellas de asado, Flor. Además, hace Javi muy buenos asados. Así que bueno, una de las cosas también que tenemos que ver en este camino de los sueños es cómo en muchas oportunidades, digamos, viste que Javi nos decía, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te movilizan, que te sensibilizan? Eso en función, por ejemplo, a nuestra posibilidad de ayudar, de que con lo que hacemos, lo que está en nuestra mano, nuestros panes y nuestros peces, como nos contaba Javi el sábado pasado, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos ayudar a otros? ¿No? ¿A qué otros? A esos otros que estamos viendo, a ese prójimo que podemos ver, que podemos empatizar. Acordate la parábola del buen samaritano, ¿no? El prójimo es aquel con quien yo me sensibilizo, no es todos los otros que están, que ni sé qué les pasa, que no sé de qué se trata su vida, ¿no? Y eso mismo tiene que estar en todas las áreas, con mis hijos, con mi marido, con mis amigos, mi rol dentro de mi iglesia, ¿no? Cuando yo me puedo empezar a conectarme con el otro, a tratar de ver qué del otro me llega, ¿no? Esa empatía que puedo llegar a generar, y eso me moviliza a la acción, me moviliza a soñar, me moviliza a ayudar, y cuando empiezo a ayudar me doy cuenta que necesito de herramientas y de poder de Dios, porque me doy cuenta que verdaderamente es difícil en el camino tener todo lo necesario para alcanzar esos sueños. Pero muchas veces lo que nos pasa es que en el día a día nos llenamos de actividades, de cuestiones que nos funcionan como una coraza, que no nos permiten conectarnos con los demás, ¿no? La tecnología muchas veces juega ese rol, tiene un montón de roles positivos, pero tiene a veces ese riesgo, ¿no? De que yo estoy conectado por WhatsApp, miro Instagram, que cuando te das cuenta el tiempo que perdiste te querés morir, otra red social, TikTok, no sé, lo que vos estés mirando en este tiempo, o a veces las actividades, mucho trabajo, muchas cosas de la iglesia, muchas cosas, pero no hablo de las que son así contundentes y que te generan placer, sino de aquellas que son quizás el quehacer, eso que nos tiene así girando como en la rueda del ratón y no nos permite conectarnos con los demás. Bueno, es importante en este tiempo también
que visualices eso, porque si estamos en un momento de proyectarnos, necesitamos bajar esas barreras que nos desconectan de los demás y justamente animarnos a abrir nuestro corazón y a conectarnos con el otro, con la necesidad, con eso que puedo hacer por el otro. Y cuando hablo de necesidad no hablo solamente de la persona que no tiene para comer, porque si no, todos siempre vamos a lo mismo. Bueno, y digamos, a buena hora la iglesia se levanta a ayudar a quien verdaderamente está en necesidad, no lo estoy subestimando, pero digo, en necesidad puede estar tu vecino, en necesidad puede estar tu papá, tu mamá, que en este momento se siente asustado, con miedo, porque quizás es una persona que tiene más riesgo de contagiarse coronavirus y que eso pueda tener un problema. Necesidad puede ser esa persona que hoy está como sin mucho trabajo y necesita una mano, y no es que no tiene para comer, pero realmente está preocupado y vos tenés algo para darle, tenés algo para hacer por él. Por eso es importante ampliar esta conexión, esta empatía con los demás en este tiempo y animarnos ahí a que en la movilización de mirar la necesidad del otro, de trascender nuestra propia vida, vamos a encontrar nuestros propios sueños, ¿no? Porque el camino para encontrar nuestros sueños no es mirar para adentro, sino es mirar para afuera. Sí, me venía un pensamiento recién que me parece, a ver, que lo quería compartir, es muchas veces, por alguna de las preguntas que surgieron, los sueños que perseguimos o los objetivos que perseguimos en realidad no siempre nacen de Dios, ¿no? Sino que a veces son cosas que buscamos producto de algún agujero emocional, de alguna herida en mi vida, ¿no? Y yo creo que si logro esto, me voy a validar y entonces voy detrás de eso, ¿no? Y por eso hay un punto importante previo o conjunto con la proyección y la visualización, que es sanar el pasado, ¿no? Sanar aquellas heridas, cosas que nos dijeron y demás, para que esa visualización, esa proyección pueda ser lo más cristalina posible y no esté intoxicada por heridas de nuestro pasado, que a veces, no sé, yo quiero ser exitoso en mi carrera para ser reconocido y sanar mi ausencia, mi necesidad de reconocimiento. Y probablemente, y se ve en muchas personas, basta ver biografías de deportistas y demás, muchas veces las motivaciones responden a lo que vivieron en casa y llega ese resultado y hay un vacío, ¿no? Y lo que nos hace vivir plenamente es caminar en aquellas cosas que el Señor preparó de antemano para que caminemos. Como decía, la tarea está bien hecha cuando siento que estoy sirviendo al prójimo con lo que hago, pero por eso aprovechar el cuerpo y lo que Dios hace en nuestra vida, que sana nuestro pasado y sanar, porque ahí a veces cuando hay cosas que no se dan, es bueno preguntarnos, esto que me hace tan mal que no se dé, ¿será que es porque se demora o será porque hay algo atrás, causa que me produce esta frustración, esta angustia, ¿no? Así que si estamos en un tiempo valga la redundancia, de mayor tiempo, mayor disponibilidad de tiempo, es bueno aprovecharlo bien para visualizar, para proyectar y también para sanar esas cositas que afectan y que nos tienen como rehenes, ¿no? Nuestro futuro como rehén a causa de nuestro pasado, y el Señor nos hace libres de eso. Tal cual. Y bueno, también acá, para ya cerrar un poquito, es un tiempo para pensar un poco en las personas a las que admiramos, o que hay cosas de esas personas que admiramos, siempre con el cuidado, como decía Javi, de dónde está nuestro corazón, ¿no? Si lo que hacemos es desear lo que el otro tiene en un mal sentido, mejor llamado envidia, o si realmente es como, mirá qué bueno esto, mirá lo que está haciendo esta persona y cómo afecta la vida de otros, o mirá lo que hizo esta persona por mi vida y cómo me bendijo y cómo me ayudó, ¿no? Que no te limites, no pienses todo el mundo lo hace, no me voy a poner a hacer esto si ya hay 1000 personas haciéndolo. Si hay algo que te está inquietando en este tiempo, empezá a dar ese primer paso hacia aquello que soñás y que anhelás para tu vida. Y el otro aspecto, ¿no? Esto que hablábamos recién de cómo nos necesitamos y demás, es aprender a trabajar en equipo. Primero, para los que están casados, este es el equipo 1, ¿no? El equipo 1 es el matrimonio, marido y mujer, ¿no? Y se amplía cuando vienen los hijos, pero siempre
marido y mujer tienen que estar unidos. Así que ese es el primer equipo con el que tengo que poder abrirme, con el que tengo que poder hablar y contarle todo lo que me está pasando y que juntos podamos proyectar los sueños de Dios para nuestra vida y cómo nuestra familia puede afectar y bendecir la vida de otros. Y si no estás casado o en pareja o digamos que puedas encontrar ese equipo, ¿no? Esas personas, ese amigo, esas personas que también, por supuesto, quienes están casados necesitan esa red de contención, tu familia, esas personas que son cercanas a vos y que nos ayudan en este sueño. ¿Qué ven en mí que yo no estoy mirando, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer en este tiempo? ¿Qué afecta mi vida? Mira, una de las cosas que fuimos hablando en estas semanas tiene que ver sobre la importancia de las palabras de afirmación. Quizás no las viviste en tu vida, quizás no te la dieron tus padres. Es importante que entre nosotros podamos hablarnos con palabras de afirmación. Y no solamente eso, sino que haya gracia en nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos y en la manera de mirar a los demás. Y de esa manera poder fortalecer todo eso que somos, todo eso que tenemos, todo poder ser, tener acción de gracias en nuestra vida, que haya gratitud en nuestra vida, dándole gracias a Dios por lo que tenemos, y desde ese lugar vamos a poder construir. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, ya son las 4:30. La semana que viene se viene toda una semana también para seguir hablando sobre cómo emprender estos sueños, ¿no? Esos pasos prácticos, y vamos a hablar con mujeres emprendedoras, con mujeres que se animaron y que también nos van a enseñar en este camino. El lunes va a estar Mayra Gimondián de vuelta con nosotras. Martes y jueves estamos terminando de cerrar 2 personas, pero con un testimonio impresionante que nos van a traer mucha luz también. El miércoles Susi ya nos confirmó de vuelta, así que la volvemos a tener a Susi con nosotros. Viene una semana súper hermosa y poderosa para emprender todos los sueños que tenemos en nuestro corazón. Aprovecha este fin de semana para hacer este ejercicio. Sentate con Dios, cuaderno, hoja en blanco, como nos decía Javi, y ponete a soñar con Dios. Dios te bendiga, gracias a todos por estar. Y aprovechemos lo que sigue hoy, que está Dani a la tarde Eso. con un taller fuerte y nuestros pastores van a estar ministrándonos con contenido muy importante para este tiempo. Sí, desde las 8. 18 creo. Flor, ahí si vos tenés... 18 horas. Creo que ¿no? desde las... Dani 18 horas. 18 horas. Bueno, desde las 18 horas no te lo pierdas, ahí es un programón el de esta tarde. Aprovechá, y es lindo poder hacerlo en el momento que va saliendo. Gracias a todos por los saludos, Lili, Ana, Guille, Mati, Silvia, Dani. Gracias por estar del otro lado y por palabras tan hermosas. Un beso enorme a todos. Los dejamos con Kesi, que hoy hacen una improvisación con Sebi en vivo. Digamos, van a componer una canción. Vamos a ver qué sale de todo eso. Esos son como niveles de creatividad que te superan, ¿no? Dos creativos que se potencian. Bueno, placer estar acá hoy, los quiero. Dios los bendiga mucho. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia. El hogar en el que no estamos solos. La casa en la que se respira otro oxígeno. La comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.